Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Qué emoción, Lucía, tenerte aquí nuevamente, listas para conversar de estos temas cafeteros. Y continuando con nuestra mirada en el campo, hablaremos hoy sobre el clima, el suelo y todos esos factores ambientales que empiezan a influir en la calidad de nuestro café. Hola Francis, sí, qué emoción estar de regreso. Siempre me encanta cuando nos podemos reunir y hablar de estos temas porque sí son muy importantes para nuestro trabajo. El clima es algo que no podemos ignorar, por ejemplo, como personas que trabajan en oficinas. Entonces, nosotras que que vivimos del campo, también siempre estamos pensando del clima. La primera pregunta es ¿cómo está el clima? ¿O está lloviendo o hace sol? Sí, ahora que lo mencionas, el clima se ha convertido en parte de nuestro equipo de trabajo y algo muy similar ocurre con los agricultores. El clima siempre ha hecho parte fundamental de la programación, sobre todo de las labores, pero ahora con esa variabilidad climática es un factor que influye mucho y pues es impredecible, sobre todo es lo que vivimos aquí en Colombia actualmente. Veníamos de una temporada de muchas lluvias, más o menos 3 años, pero el último semestre diría yo que ha sido bastante dramático. Hay unas temperaturas altas, una sequía que nadie esperaba y sí, algunos episodios bastante fuertes. También aquí te cuento que en Guatemala este año deberíamos estar en invierno, o sea, la temporada de mucha lluvia, la temporada húmeda del año, pero hemos tenido como el 40% de lluvia, entonces es un cambio muy fuerte para Nick y yo desde Colombia, porque vivimos 3 años con una lluvia pésima, como 3 años sin parar de llover. Y ahora en Guatemala, que en esta parte de Antigua, que tiene mucho menos lluvia, pero aún estamos teniendo menos lluvia de lo normal aquí para esta temporada. Entonces, es interesante esos cambios y cómo los productores pueden manejar sus actividades o cuando el clima es muy diferente. Y tal vez ese ahora es el gran interrogante, cómo los productores pueden adaptarse a esta variabilidad climática y lograr llevar a cabo las actividades que requiere el cultivo. Porque siempre hemos escuchado el tema del cambio climático y el clima, desde que tengo uso de razón, recuerdo que ese tema siempre se ha mencionado, pero cuando uno pasa por esos efectos, uno dice, wow, lo que puede llegar a pasar es bastante increíble, porque me acaba de pasar. La semana pasada veníamos de un periodo seco, como les contaba, no se esperaban lluvias y de repente al mediodía empezó a caer una tormenta demasiado fuerte con vientos y se llevó parte del techo de mi casa. Yo vivo en Calima, en un municipio de el Valle del Cauca, en Colombia, y eso fue como en el lapso de una hora. Fue demasiado fuerte y después, a las 2 horas, como que nada pasó. El sol volvió a salir, todo como si nada hubiera ocurrido y empezamos a conversar con los vecinos y nos dimos cuenta que el desastre que causó fue enorme. Y yo vivo en una parte alta y se podía ver cómo los cultivos de los vecinos que tienen frutas, verduras que abastecen otros pueblos, quedó en pérdida total. No se podía recuperar nada y ahí es donde uno dice, ¿cómo le puedes decir a un agricultor o cómo lo ayudas a recuperarse de una pérdida tan grande en cuestión de minutos? No, eso sí es muy fuerte. Y como dices, lo que sí me marcó mucho es que pasó tan rápido. Como dices, que empezó de una hora, cayó mucha lluvia y después desapareció y uno como se quedó ahí como confundido, como ¿qué pasó? Sí, yo también voy a compartir que durante nuestra estadía en Colombia, durante la construcción de la casa, llegó una tormenta y mucho viento y también destachó la casa y es una experiencia tan extraña ver el techo de la casa volando y bajó por la montaña.
Como cuando desprendes las hojas de un libro y las echas a volar, así, igual. Sí, bueno, gracias por compartir tus experiencias porque creo que también es importante hablar de estos temas y que no sea como algo lejos que impacta a otras personas. Estos temas nos impactan a todos y más van a estar más presentes en nuestro día a día. No, a mí me emociona mucho hablar de estos temas, que podamos hacerlos sin filtros, traerlos a la conversación y ayudarnos unos entre otros, porque es que es una realidad que vivimos todos de alguna manera. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de esta entrevista que hiciste con Diego y por qué querías hablar con él de estos temas? Bueno, pues conocí a Diego por casualidad en una de las cafeterías del pueblo. Diego también es un productor colombiano que reside en el Valle del Cauca, en el municipio de Calima, Arién. Somos casi vecinos. Y conversando me enteré que él está liderando un proyecto muy interesante en su comunidad, porque para darles un poquito de contexto, esta región se caracterizaba años anteriores por ser una región productora de café. Sin embargo, la economía cambió y se enfocó más hacia el turismo, y la caficultura es ahora en los últimos años que ha vuelto a retomar. Y Diego precisamente es uno de esos productores que ha dedicado todos sus esfuerzos para recuperar la finca de su familia, y a través de su experiencia ha empezado a demostrar los beneficios que se pueden obtener cuando nos enfocamos en la recuperación del suelo, cuando tenemos en cuenta el ecosistema para una producción de calidad. Y bueno, él se animó a contarnos su experiencia y eso es lo que vamos a escuchar durante este episodio. Ok, entonces ahorita vamos a escuchar esa conversación entre Franci y Diego. Bueno, primero, Diego, bienvenido y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu finca para contarnos tu experiencia. Hola Francis, encantado de tenerte por aquí en Altamira. Empecemos porque nos cuentes cómo ha sido esa transición al mundo del café de especialidad, porque sé que eres ingeniero agrónomo, es tu profesión, la ejercías y tomaste la radical decisión de dejar todo y venir a la finca para estar tiempo completo en ella. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, soy profesional de la agronomía, estuve por fuera del país. Yo creo que ahí fue donde cambió mucho mi pensamiento en la forma de ver cómo otros países generan unos procesos tanto laborales y productivos diferentes. Después de muchos años, yo me vine a vivir a la finca en pandemia y aquí comencé a descubrir todo el potencial que tenía la finca. Tiene 10 hectáreas. Normalmente solo se cultivaban 1 hectárea, era lo que había en Café Viejo. Y ahora, gracias a Dios, pues ya vamos más o menos en 4 hectáreas de la finca. Hay 1 hectárea que la tenemos en protección de nacimiento, entendiendo hoy en día la importancia de que el agua, la microbiología, el entorno, es vital para el proceso suelo. Eh, Esto es una zona pues que antes era muy difícil de ingresar. Hoy en día tenemos internet y en el camino fuimos conociendo a mis amigos que nos fueron indicando qué podíamos hacer para ganar y darle un valor agregado a ese café. Un punto muy importante de lo que acabas de mencionar es la conexión con la naturaleza para entender cómo funciona el ecosistema y utilizar eso a favor en la producción de un café de calidad. Sí, Franci, mira que de estas cosas que vas aprendiendo en el camino y sobre todo cuando vas hablando con agricultores que ya conocen la zona, que viven en la zona. Entonces comienzas a entender esos ciclos naturales que tienes que respetar. Simplemente con observación, análisis, eso nos ha ido ayudando a comprender que estamos en un entorno que nosotros cohabitamos, pero que necesitamos generar dinero. Entonces el tema de no tener la capacidad económica inmediata, pues hace que comiences a explorar abonos orgánicos, abonos verdes, agroecología, en el mundo de los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo,
la cereza del café. En la cereza del café, por lo regular, estábamos haciendo compostajes. Y ya, con eso simplemente, no, póngalo ahí al lado de la pata de un plátano. Pero, ¿qué pasa si a esa cereza de café la enriquecemos con cal, con cáscara de huevo, con la ceniza del fogón, con otro tipo de hojarasca, de otro tipo de suelos, del bosque? Entonces comienzas a aprender todo eso y comienzas a ver que hay tipos de abonos espectaculares para ciertas cosas. Unos para producir más café, otros para tener más follaje, otros para tener más raíz. Entonces, tema de la observación, de comprender que coexisto aquí con todo lo que hay en la finca ha sido importante. En este tema de las prácticas orgánicas o de la producción orgánica también se cae un poco en el error de pensar que orgánico es no hacer nada por el cultivo y dejarlo solo. Sí, Franci, mira, hay una situación clave, como decías tú, esa observación en el tema ecológico también puedes analizar. ¿Necesito ingresar algo sintético, algo químico? Claro que sí, es que mi finca y los nutrientes normales que tiene la finca, pues no son 100% excelentes, o sea, todos quisiéramos tener un gran suelo, pero no, nosotros acá, esto es zona montañosa, entonces el suelo está gastado, cansado. Si yo me pongo a reciclar, haciendo bocaches, haciendo biopreparados, haciendo composteras, pues yo no tengo el suficiente calcio, no tengo el suficiente azufre, entonces tengo que ingresarlo. Pero hay que ingresarlo de una forma no generosa porque tengo el dinero, sino es lo que necesita, es lo que necesita tu suelo. Es importante entender dónde estás ubicado. Si Colombia es el país más lluvioso, comienzas a ver que tienes un gran suelo, pero por ejemplo, el cultivo de las arbences se traga todo el tiempo café. Entonces gastas más dinero en limpieza que en el mismo café. Es más importante tener un suelo bien nutrido donde todo crezca. Entonces, si tienes un buen suelo, si tienes un buen sitio donde sostenerte, todo va a crecer, todo se va a dar bonito. A veces nos preocupamos por el cultivo en sí, por la producción en sí, y se nos olvida el suelo. Incluso en otras conversaciones con Lucía, hemos hablado de que la calidad de un café no empieza como muchos creen en el beneficio, sino que empieza desde las buenas prácticas que se hacen en el campo con los productores. Sí, Francis, mira, nosotros cuando volvimos a la finca, pues el cafetal más o menos tiene unos 15 a 20 años. Es un cafetal viejo. No lo tumbamos porque era lo único que estaba dando. Entonces no se tumbó en su momento. Pero eran palos muy chamizos. Yo tengo mucho caturra. Tengo caturra roja y caturra amarillo. Pero esos caturras son sin hojitas, son feitos, que no tienen la mejor posibilidad. Pero cuando miras ese concepto de por qué no tienen la mejor posibilidad, por qué no le aplicas un microorganismo, por qué no le haces un té de estas pócimas que estamos aprendiendo a preparar. Le digo pócimas porque cada quien tiene su método y va descubriendo qué le sirve. Nosotros hemos encontrado acá un tipo de abono orgánico que lo hacemos líquido y nos ha ido muy bien con él. Ya nosotros incluso le hacemos análisis químico a ese biopreparado para ver qué nos faltaría para completarlo. Y comenzamos a aplicarle. Entonces, lo que hicimos fue como que ponerle ese cuidado especial a esas plantas y comenzaron a salir adelante. O sea, hoy en día tenemos una bonita caturra, encontramos que se han ido mejorando muy bien. Pero con el tema de los abonos orgánicos, es como a veces mirar. Hay tecnologías muy económicas. Me conseguí unos aspersores que no son a presión sino a caudal. Yo simplemente coloco una caneca de 200 litros, le echo el abono, le pongo la manguera y pongo el aspersor. Entonces yo
voy colocando el aspersor por todo el cafetal, por todos los cultivos, y hemos visto que el café está comenzando a llegar. O sea, este año hemos tenido 4 floraciones, normalmente eso no se veía. Tal vez con este episodio podemos compartirles un poco de las fotos de la finca de Diego, porque sí es muy sorprendente ver que los árboles están entre 10 y 15 años y aún tienen una producción constante y se puede apreciar en una misma rama granos verdes maduros y en floración. Diego, y una pregunta es, ¿esto de pasar de una caficultura convencional a introducir prácticas orgánicas también está influenciado por la poca disponibilidad de productos en las fincas, con las vías de acceso tan complejas y pues el factor económico? Y proceso de transición, pues muchas partes te lo obliga el tema económico. No teníamos como para alimentar toda la finca en su momento, porque igual si no produzco, pues no vendo. Entonces comenzamos a tener esos análisis solamente con la observación. Eso tiene un costo, y sobre todo un costo mental, porque es añadir en tu rutina diaria de campo, que es mucha, que ahora tienes que hacer bocache, preparados, té, ureas. Entonces, no, es que tengo que ir a revolver esta tina, no, es que Ujú. tengo que ir a colar esto, no, es que me le está dando el sol a los microorganismos y me van a dañar. Entonces comienzas a ver que hacia dónde vas a irte al fin. ¿Vas a producir? ¿Vas a hacer abonos? Entonces lo mejor es comenzar a organizarse, más con este tema de climático que está como muy loco. De verdad que, Y te sientes un poco tranquilo con el tipo de caficultura que tienes frente a estos cambios drásticos? digámoslo que sí, porque acabamos de pasar acá un verano como de casi un mes, que no era normal, y que veníamos o sea, veníamos de lluvia constante. Entonces estábamos bien asustados y el café resistió. Yo tengo un café recién plantado, tiene hoy en día 4 meses y está bastante. ¿Es qué variedad? Sembramos un Borbón rosado y un Heicha. Estábamos muy preocupados por esa inversión, pero existió. Entonces eso a uno como que dice, wow, qué chévere. Y con el tema que te contaba ahorita que estábamos dando una vuelta en la finca, que pues a mí me tocó aprender con 5.000 palos. Ese, Los perdiste. Cuéntanos cómo fue. no, yo digo que no los perdí, o sea, no van de la mejor forma, no están todos, pero esos 5.000 palos básicamente fue como mi universidad. Por eso hoy en día estoy tan preocupado por lo que sembré. No le quiero dar tiempo a que no tenga la sombría, que no tenga agua, que no tenga el fertilizante, que no tenga el abono orgánico, porque quiero que, o sea, ya sé que es vital esos 6 meses hasta que el árbol dice, ya, ya estoy aquí, de aquí no me voy a mover, ya este es mi sitio. Y entra allí la importancia que nos mencionabas de tener un café bajo sombra. Y con ese bajo sombra no quiero hacer referencia únicamente a grandes árboles maderables, sino también cultivos transitorios de pancoger que pueden funcionar como un sustento para la misma finca y pues para la misma familia. Sí, mira que nosotros acá comenzamos un proceso muy chévere porque sembramos primero un lote, más o menos tiene como 200 árboles de cítricos. Estamos sembrando unos lotes con cierto tipo de vegetación arbórea, otros los estamos simplemente protegiendo con maíz mientras que crecen, pero sí estamos ensayando diferentes tipos de sombrío. Mire, yo he visto que antiguamente siempre decía, no, siempre guamo con café, guamo con café. Hoy en día donde están creciendo los guamos nuevos, o sea, es muy hermoso el café. Uno se queda aterrado. De donde más sacamos microbiología es de la hojarasca de guamo. Y comienzas a mirar entonces la otra tipo de hojarasca que producen los otros árboles nativos. Comienzas a ver que hay unos que son como medio controladores
de gramíneas, que hay otros que son como controladoras de ciertos insectos. Entonces, eso es observación, análisis o mucho tiempo en la finca. Sí, pasar mucho tiempo observando. Y sé que eres un productor muy juicioso, que aprendió a catar y que siempre que hay un lote nuevo lo está probando. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Eso ha sido muy interesante. De verdad que ha sido lo más agradable. Porque comenzamos simplemente tomando el pergamino que secábamos, lo tostábamos, como todos en Colombia, en una paila de cobre, en un fogón Ujú. de leña. Conocimos a Felipe y él nos comenzó a hablar de café, de las tazas, que tenía una puntuación, de que dependiendo de la tostión, de los métodos, entonces todos como que, ¿qué? ¿En serio? O sea, normalmente en Colombia sabemos ir, vender el café, salir a la esquina y comprar el comercial y venir y colarlo en un talego. Eso es lo que sabemos de café. Entonces comenzamos a aprender del tema de los sabores, de cómo hacer un buen proceso de post cosecha. Entonces todo esto nos fue llevando a querer ser mejores, a tener un buen café. ¿Cómo ha sido esa experiencia al comentar aquí en la región este tipo de prácticas y crees que la caficultura en esta región va encaminada a la producción de café especial? Siento que ha sido un despertar muy lento, sobre todo cuando tú comienzas a explicarles, mire, con un café de especialidad puedes generar un ingreso más alto y más estable, solamente tienes que aprender a conocer los procesos. Pero tú le explicas eso a un caficultor tradicional A o tus vecinos. a mis vecinos, eso, y te salen con respuestas así como que no, es que yo tengo que venderle a la federación, que si no me sacan de los proyectos o programas que ellos tienen. Pero No es tan fácil la educación. yo creo que es como el temor a tener dinero. La seguridad. Prefieren tener muy poquito seguro a pensar que pueden tener más dinero. Bueno, Diego, esta ha sido una charla muy interesante. Gracias por compartirnos un poco de tu historia y de los retos que a diario enfrentas en ese camino hacia una agricultura más sostenible. Sí, la verdad muy agradecido por esta oportunidad eh, de dar a conocer mi experiencia. No es lo mismo ser profesional a ser agricultor o campesino, ya estando ya radicado totalmente acá, hay una diferencia enorme. Pero poder contarle a la gente que uno sí puede hacer estos procesos que son lentos, pero que hay metas muy claras, las puedes hacer. Y yo lo que siento es que les digo es, no desfallezcan, crean en ustedes, ojalá mucha gente lo pueda replicar. Bueno, acabamos de escuchar la historia de Diego. Hablamos de cómo las condiciones ambientales, geográficas y climáticas influyen en las características de nuestro café. Y vale la pena también mencionar un término que se ha popularizado en el mundo del café especial y es el terroir, que quizás para muchos es conocido, para otros no tanto, pero que cuando lo escuchamos nos lleva a pensar como de un lugar mágico donde se produce un café excepcional. Y este término, más allá de la caficultura, es procedente del vino. Sé que Lucía más que nadie nos puede contar un poco de la historia y por qué este término ha tomado tanta fuerza. Sí, o sea, este concepto fue creado, fue inventado por los franceses para hablar de vino. No es como ahora sí se puede hablar del terroir de queso, del terroir de otros productos naturales, pero empezó con el vino y empezó de una manera de vender más vino francés. O sea, aún con ellos no fue algo de transparencia, fue propaganda para vender más vino francés a los franceses, porque, bueno, para contar un poquito de la historia, es que el vino francés siempre tenía mucho poder en la población de Francia, pero sufrieron de una plaga y perdieron como 60% de su producción y durante ese tiempo los otros países, como los Estados Unidos,
empezaron a producir vino y en unas maneras mucho más económicas. Entonces tomó como 14 años para la industria de vino de Francia de recuperar y a ese punto ya había mucho vino del extranjero en el mercado y más económico. Entonces los franceses dijeron, no, necesitamos hacer algo para retomar el poder y para forzar al público francés, a los franceses, de solo tomar vino francés. Entonces usaron el concepto de terroir para decir que el vino de Francia era el mejor del mundo porque tenía terroir, porque tenía historia, porque tenía todos estos atributos mágicos que Dios bendijo esta tierra y ellos tenían terroir y los demás, los otros eran como vino falso. Entonces, siempre era de marketing, nunca era de ciencia. Y después y funcionó muy bien porque era algo patriótico, para decir yo soy francés y yo voy a tomar vino francés. Y los otros son vinos falsos y lo lograron conectar a esa manera. Y entonces, sí, porque funcionó tan bien, ahora se está usando para todo, para decir el terroir de cacao, el terroir de pan, el terroir de yogurt y ahora también de café. O sea, no es decir que no influye el, la manera de cultivar o el clima, pero es solo para tener en cuenta que la historia de esta palabra sirve para marketing, es para vender más de un producto. Y ahora, teniendo en cuenta todo el contexto de donde proviene este término, también lo lleva a pensar a uno que puede ser utilizado de muchas formas. Es un término que en últimas es muy suelto, muy flojo, porque como dices, no tiene un fundamento científico, sino que es más bien algo cultural. Pero solo para aclarar que estamos hablando del término y no en sí de las condiciones ambientales y geográficas que, como ya dijimos, sí influyen. Sí, y lo que quiero que sepan los productores es que no es un concepto o algo científico que está demasiado desarrollado y que hay confusión porque ellos no la conocen o no tienen como experiencia en ese tema. Lo que quiero que sepan es que es algo más religioso que científico, que es un concepto que casi nadie se puede poner de acuerdo en qué quiere decir y que es, como dices, es algo muy suelto. O sea, no es que no sabemos la definición o que hay algo correcto que es terroir, es un concepto así en el aire romántico más para vender que algo científico que tiene que ver con sabores de café, de tener esa transparencia sí, de sabores o de calidad. Y lo peligroso es que deja como el poder en las manos de los que ya tienen poder, porque ellos son los que dicen quién tiene terroir y quién no lo tiene, y es algo que uno no se puede cambiar. Si alguien dice que el mejor café es de Huila, entonces que Huila tiene terroir y es la mejor tierra y de ahí va a salir el mejor café. Y las otras regiones no pueden hacer nada porque nunca pueden ser Huila. No pueden, los productores no pueden eh, agarrar su finca y ir a Huila y empezar a cultivar café. Entonces, ese es el problema con terroir, porque no le da el poder al productor para decir, ok, no tengo tierra en X lugar, pero si conozco mis suelos y yo sé que necesitan mis plantas, pueden agregar los nutrientes necesarios o pueden cambiar el tipo de variedad que están sembrando y pueden lograr un café muy excelente sin tener la reputación de una región o tal vez de una variedad como un geisha o algo que sabemos que tiene como esa fama. Entonces, parece que terroir es un concepto a favor de productores, pero como digo, pensando en esa línea es poco empoderante a los productores porque dicen, no, si no naciste en el lugar correcto, ya no hay más. Súper, súper, Lucía, toda esta información que nos acabas de entregar, porque nos permite también ser un poco más conscientes cuando vemos la información en una etiqueta y así poder elegir el producto que vamos a consumir con una mayor transparencia y también para los productores tener esas armas para defenderse y defender el café que producen.
y sé que seguramente vamos a continuar la conversación de este tema tan importante. Gracias, Franci, por esta conversación muy interesante y ojalá les abrió la mente un poquito a los oyentes para tener más preguntas sobre estos temas del cambio climático y temas de terroir. Claro que sí, hemos llegado al final de esta conversación, pero si deseas dejar tus comentarios o preguntas frente a este tema o próximos episodios, puedes escribirnos a preguntascabalcafé@gmail.com. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Un nuevo campamento de fermentación está confirmado. Se realizará en Antigua Guatemala del 25 de febrero al 1 de marzo del 2024. Es un taller para todos aquellos que desean aprender más sobre la microbiología y la fermentación. Y no te preocupes, no es necesario contar con un nivel avanzado de conocimiento. Al campamento siempre se une una diversa lista de participantes, como productores, tostadores, aficionados y baristas de distintas partes del mundo, lo que se transforma en una valiosa experiencia donde todos son bienvenidos. Si deseas unirte o requieres más información, puedes escribirnos al correo electrónico info.luxiacoffee@gmail.com. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao, pues.